Todo empezó en el 27 de febrero de 1967 la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, tomando como base los estudios realizados por el coronel Marcos Bustamante, declaró los derechos ecuatorianos a poseer un sector de la Antártida en consonancia con la teoría de la defrontación, que fue invocada entre los fundamentos. Pero antes de continuar te invito a suscribirte, a seguirme y a darle me gusta a esta plataforma para que puedas ver más videos interesantes como estos. Síguenos y quédate con nosotros para más contenidos así. En las declaraciones de Ecuador dijo lo siguiente: la República del Ecuador tiene derecho a la parte de la Antártida interceptada por los meridianos 84 grados 30 y 96 grados 30 de longitud oeste de Greenwich, por estar situada en el continente sudamericano, con su territorio continental y su posición insular de las Islas Galápagos, con la soberanía del mar territorial de 200 millas, tanto en el continente como en las Islas Galápagos y de acuerdo con la teoría reconocida por otros países, de accesión por sectores polares, defrontación o enfrentación. Sin embargo, Ecuador no realizó ninguna actividad antártica por ciertos problemas del tratado hasta el envío en 1984 de 2 oficiales invitados por la Armada de Chile. El 28 de enero de 1982 la Comisión Especial de Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de Representantes recomendó la adhesión del Ecuador al Tratado Antártico, expresando en la resolución: recomendar que al momento de la adhesión nuestra Cancillería formule expresa declaración por la cual reserva los derechos de soberanía ecuatoriana sobre el continente antártico, de acuerdo al principio de defrontación. Una vez aprobado por el Congreso, el decreto ejecutivo en 3216 del 5 de agosto de 1987 dispuso la adhesión al Tratado Antártico, lo que se efectivizó el 15 de septiembre de 1987. El 19 de noviembre de 1990 Ecuador adquirió la categoría de miembro consultivo, fundando ese año la base Pedro Vicente Maldonado. ¿Qué dice el Tratado de la Antártida? El tratado establece que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda actividad militar y los ensayos de toda clase de armas. Pero ¿cuál es la verdadera importancia de la presencia del Ecuador en el majestuoso continente blanco? ¿Por qué la Antártida debe seguir siendo considerada un área de interés fuera de nuestra jurisdicción nacional? Actualmente el número de países signatarios del TA es de 54. De los cuales 29 de ellos, dentro de los que se encuentra el Ecuador, poseen la categoría de miembros consultivos, lo que les otorga plenos derechos sobre decisiones, directrices y regulaciones emitidas dentro del seno del TA. Los restantes 24 países son considerados miembros adherentes. De manera muy general se podría decir que es por territorio, recursos, soberanía y contribuir en la protección del medio ambiente global. Sin embargo, existen intereses políticos, económicos, culturales y de defensa, que se materializan en las visiones geopolítica, geoestratégica y geoeconómica, en donde los factores geográficos y posición estratégica de la Antártida influyen en el desarrollo de cada uno de los estados parte del Tratado Antártico. Desde el punto de vista geopolítico existen 2 factores importantes: soberanía y medio ambiente. El primer punto se mantiene bajo una condición de statu quo gracias al Tratado Antártico, lo que le ha permitido mantenerse como una zona de paz, desmilitarizada y sin conflictos. Sin embargo, el tema sigue latente. Muchos de los esfuerzos que los países realizan son para fortalecer las diferentes teorías para una futura reclamación que se basan en el derecho consuetudinario y teorías como la de los sectores polares, descubrimiento, defrontación, contigüidad, de los cuadrantes y de la ocupación efectiva, territorio y población. Incluso actualmente basados en la CONVEMAR, varios estados parte efectúan estudios geofísicos con la intención de ampliar sus derechos de soberanía sobre la plataforma continental que rodea una vasta porción de territorio antártico, lo que les permitiría explorar y explotar los recursos minerales allí existentes. Desde el punto de vista ambiental se destaca la importancia de la Antártida en el equilibrio y regulación del clima global, el ser parte de los esfuerzos para evitar efectos como el calentamiento global y proteger el ecosistema antártico, constituyen también una importante acción nacional con influencia geopolítica, por lo cual todas las acciones que se han venido ejecutando históricamente hasta la presente fecha, lo que han buscado es fortalecer el ejercicio de los derechos y deberes que el Ecuador tiene dentro del marco del sistema del Tratado Antártico.
No es sino a través de la investigación y la participación efectiva, que los estados traducen sus intereses geopolíticos en intereses soberanos sobre este continente. La base Pedro Vicente Maldonado es un centro de investigación antártica operado por Ecuador durante el verano austral. Está ubicada en la isla Greenwich en las islas Shetland del Sur. Fue inaugurada el 2 de marzo de 1990 en Punta Fort Williams de la bahía Discovery. Recibe su nombre en honor a Pedro Vicente Maldonado, científico del siglo XVIII nacido en Riobamba, que en 1736 participó en la determinación de la línea ecuatorial terrestre y su relación con los polos magnéticos del planeta. El proyecto impulsor de la presencia ecuatoriana en la Antártida fue llevado a cabo por el general Richelieu Liboy. Ecuador realiza investigaciones permanentes en la Antártida. Las investigaciones se realizan de forma conjunta entre la base y el buque Orión. Los estudios van desde la fisiología humana a la geología y oceanografía. Además de la base, en 1988 Ecuador instaló el refugio República del Ecuador en la punta Genequin de la bahía Almirantazgo en la isla Rey Jorge, o Isla 25 de Mayo. Es un contenedor de 20 pies que dispone de suministros médicos básicos, alimentos no perecibles y 2 literas con capacidad para 4 personas. Se sitúa a 10 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 170 metros de la línea de costa. Si quieres una segunda parte, suscríbete, síguenos, dale me gusta a este video. Gracias por ver este video. Nos vemos.